Todos bienvenidos a Negocios de Alto Vuelo, el podcast de la Unidad Académica de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuenca. Al día de hoy tenemos el gusto de la compañía de la doctora Linda Guamán. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar en la Universidad Católica de Cuenca. Muchas gracias. Recordemos que la doctora Linda Guamán es magíster y PhD en microbiología, directora del Centro de Investigaciones Biomédica de la Universidad UT, investigadora visitante en Washington University, Premio Eugenio Espejo por la Alcaldía de Quito en el 2025, Premio Joven Innovador por la Cámara de Comercio de Cuenca de 2025, Premio Steam Woman Award de 2025, finalista de los premios John Maddox 2023, Premio Dolores Cahuango, Prefectura del Pichincha por el año 2022, Premio Matilde Hidalgo de la Asamblea Nacional del Ecuador en el año 2020 y Mujer del Año de la Revista Hogar en el mismo año. Fue escogida como una de las 100 líderes del futuro en biotecnología en el mundo Global Biotech Evolution de 2020. Muchas gracias por estar con nosotros. El tema que hoy conversaremos será sobre el rol de la mujer en la ciencia. Estimada doctora, ¿por qué todavía es importante hablar del rol de la mujer en la ciencia en pleno siglo XXI? Por los datos, básicamente, nosotros somos un poco más de la mitad de la población del mundo. Sin embargo, en Ecuador, apenas el 28% de todos los científicos somos mujeres. Entonces, es importante hablarlo, visibilizarlo, porque quizás esos datos están escondidos. La gente piensa que con todos los temas de equidad igual ya hemos alcanzado cierta paridad. Mentira, menos del 30% de todos los científicos somos mujeres, y si es que nos fijamos en cuántas de esas mujeres, que de por sí ya somos pocas como científicas, estamos en posiciones de liderazgo, yo creo que 10% es un número abultado. Entonces, ¿por qué es importante hablarlo? Es importante hablarlo porque, claro, te pones a ver, somos más de la mitad de la población del mundo y aún hay niñas y mujeres que deciden no estudiar este tipo de carreras por falta de referentes, por falta de conocimiento o por los estereotipos tan consolidados en la sociedad que les llevan a pensar que no somos buenas suficientes. Y luego algunas, a pesar de que tienen claro que somos buenas, en cambio ven más hacia adelante en los problemas que vamos a tener en el camino como científicas y deciden optar por carreras más tradicionales que están perfectas. O sea, si tú quieres ser parvularia, dale. Pero si tú quieres ser matemática, no dejes de serlo solo porque piensas que las mujeres no somos buenas para eso. Qué importante es reconocer que parte de la liberación femenina, ¿no es cierto?, es el hecho de respetar lo que cada mujer quiera hacer, pero que no se vea limitada por el tema de esta carrera es para el género masculino y esta otra es para el género femenino. Hay que recordar que las carreras no tienen género, ¿no es cierto? Así es. Sino que cada quien podemos ser hasta lo que queramos ser. Correcto. Estimada doctora, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres científicas hoy en día? Existen datos que se han publicado ya en las revistas científicas más importantes del mundo que dan cuenta de que, por ejemplo, cuando nosotras tenemos que pedir financiamiento para investigación, que es algo que todos los científicos tienen que hacer en el mundo, si tú metes el mismo proyecto con el nombre de un hombre versus el proyecto firmado por una mujer, tienes 40% menos chances de conseguir el financiamiento si firma una mujer. Y estos no son anécdotas, es evidencia científica publicada en artículos científicos de gran valía, en donde tú puedes ver lo determinante que es para aquellos que financian o que escogen, por ejemplo, para posiciones de liderazgo a sus empleados, lo determinante que es el género, que no debería, justo lo que tú acabas de mencionar. No, para mí es como, siempre cuando me preguntan, ahora que soy madre esto de juguetes, etcétera, yo siempre digo, bueno, si es que tiene que ver con los genitales, pregúntame si es que es hombre o mujer. Pero si no entran en juego los genitales, ¿por qué estamos hablando de para quién es? Entonces, históricamente, por el hecho de que nosotros accedimos a la educación más tarde, porque accedimos al voto más tarde, claro, porque hemos accedido a dejar la casa por esta necesidad económica y de realización más tarde que el hombre, ya estamos en desventaja. Entonces, creo que lo más importante es desmitificar esto de que nosotras estamos peleando cuando no hay nada que pelear. Se sataniza mucho el término ahora de feminista, etcétera, porque dices, bueno, ¿por qué buscas en un mundo donde está ya tan caotizado, hay tantas posturas contradictorias, ¿por qué una más? ¿Por qué hombres versus mujeres? Y tú dices,
porque nosotros estamos en desventaja. A mí personalmente me pasó muchísimo que al regresar del extranjero, el criterio para decidir si me contrataban en las universidades era la pregunta de cajón, ¿se va a embarazar? Y eso me preguntaban en las entrevistas. Que eso ya es Exacto, discriminatorio, y yo porque recuerdo perfectamente, claro, mi respuesta, porque necesitaba el empleo, era no me voy a embarazar, estaba en los 30 años, y la persona que me entrevistó dio un suspiro y dijo, ay, qué bueno, porque las embarazadas no son productivas. Me mató, ¿no sabes? Y claro. yo no dije nada. En ese momento, claro, necesitaba mucho el empleo, yo era otra persona, tenía menos conciencia de lo que tengo hoy, y ese es uno de los tantos ejemplos. Luego, en otra institución, eh, ya ves que el tema de sueldos es sensible, uno no lo Ujú. comenta tanto con sus compañeros, pero luego de un tiempo lo hablamos y entre el grupo me acuerdo que yo era la única mujer científica y yo ganaba el 30% menos que todos mis compañeros haciendo el mismo trabajo y con el mismo grado académico. Esas cosas, pues a la final tú vas siendo consciente de eso sobre el camino, no eres tan consciente cuando comienzas, pero son barreras estructurales. Tú te fijas ahora mismo en las universidades, estamos mejor en números, tenemos ya algunas rectoras, tenemos ya algunas decanas, Ujú. pero ni de lejos. Yo ayer recibía el premio de una institución aquí en Cuenca y estamos en este salón tan bonito de autoridades y yo le decía a mi mamá, fíjese en los cuadros de las autoridades, ¿hay alguna mujer? Y no había Ujú. ninguna. Esas son las barreras, ¿no? No, Sí. no, no estamos creando una lucha que no existe. Estamos intentando nada más visibilizar algo que históricamente ha sido una situación que nos perjudica enormemente. Sí, qué interesante lo que nos cuenta y qué preocupante, porque imagínese, hasta en la Constitución está garantizado que hay igual trabajo, igual remuneración y que en eso haya perspectiva de género y a nivel Existe, ya científico. O existe, claro. sea, porque aquí se ha escuchado a veces en trabajos que son más físicos, que se podría, o sea, ni así no está justificado, pero que los empleadores alegan que el hombre rinde más que una mujer, Ahora, que no necesariamente es así. ¿Me entiendes? voy a yo mismo a contradecir un poco lo que acabo de exponer. Es cierto, la evidencia científica muestra que una mujer, luego de dar a luz, es menos productiva. Los datos así lo demuestran. ¿Cuál fue la métrica que se ha considerado? ¿Cuántos artículos científicos una mujer produce cuando no tiene un bebé y cuántos empieza a producir después de tener un bebé? Y los datos caen en picada. Eso te muestra que sí existe reducción de la producción, pero yo creo que el problema no es si produces más o menos luego de tener hijos, es por qué. Exacto, Y claro. entonces, generalmente cuando estos estudios se hacen en población regional, Ujú. ¿no? Sudamérica, esos datos caen muchísimo más, porque las mujeres, además del rol profesional, seguimos encargándonos principalmente de las actividades de casa. Claro. Si es que no Ujú. tuviéramos esa disparidad con nuestra pareja, si tuviéramos una distribución más o menos igualitaria, porque yo sé que no se puede distribuir 50-50, yo estoy segura que esos datos serían diferentes. Ujú. Entonces, sí, la preocupación es evidente. Tú dejas de ser tan productiva, ¿por qué? Porque tienes que encargarte además ahora de otra cosa y porque la Ujú. estructura de la sociedad no da soporte a la mujer que además tiene que trabajar. Yo recién ahora que me convertí en madre, me pongo a pensar lo importante que son las guarderías y los centros de educación temprana públicos en particular. ¿Cómo hacen las mamás para Claro. seguir trabajando si no tienen el cuidado? Si no vives en la ciudad en la que naciste, si no tienes madres o hermanas. Es un tema extremadamente complejo. Yo les digo algo crudo, yo comparo esto con mis estudiantes, yo doy clases de biología molecular. Ya. Y yo les digo siempre esto a mis estudiantes, a nivel de la biología, los seres vivos no se reproducen si no tienen que comer. Y esto aplica para células, los microorganismos, las bacterias que les pensamos son tan primitivas. Una bacteria antes de decidir si se reproduce, primero censa el ambiente. Si tengo que comer, tengo energía suficiente, ok, la temperatura está correcta, el pH está correcto, nutrientes, todo check, ok, me reproduzco. Dime tú si eso hacemos los humanos. Quizás esta generación de Sí. mujeres que tenemos el Ujú. privilegio de la educación, de la decisión, etcétera, Ujú. tal vez decimos, ok, esas son Ujú. condiciones ideales. Pero históricamente las mujeres nos hemos reproducido porque tenemos aparato reproductor, Sí. porque era un rol asignado. Y entonces, claro, o sea, ¿cómo le pides a una mujer que además ocupa una posición de liderazgo cuando pasó 10, 15 años de su vida estando embarazada, dando a luz en posparto, estando embarazada, dando a luz y posparto? Es extremadamente difícil. Nosotros no tenemos esa sabiduría que tienen los microorganismos de yo no me reproduzco si las condiciones no son ideales.
porque no siempre Exacto. tenemos el privilegio de tomar esa decisión. Y también hay otro lado que es el sesgo de quienes por A o B no nos reproducimos y es, pero ¿y por qué También, no? ¿Y cómo se va a quedar exacto, la valía de una solita? mujer, de Exacto. no eres una mujer completa, pero bueno, ¿en dónde está el manual Eh, del check para que una mujer, o ujú, sea, tienes que tener que una maestría, un doctorado, tienes que tener hijos, además tienes que ser, no sé, heterosexual, porque si eres lesbiana tampoco ya no cumples el check, o sea, sí, ¿a quién se le sí, sí, ocurrió sí. tener la autoridad moral para ponernos una lista de que tenemos que cumplir, ¿no? Bueno, y además yo ya no vivo en Cuenca, pero cuando regreso a Cuenca hay cosas que todavía digo, qué difícil. Todavía tenemos arraigado profundamente muchas construcciones sociales que nos Ujú, pesan, que son un lastre para nosotras. Yo soy divorciada ujú, y yo recuerdo, coincidió que yo regresaba al país de terminar mi PhD al mismo tiempo de que regresaba al país divorciándome. Y mm, cuando algunas familiares cercanos, mujeres, me recogieron en el aeropuerto, no me felicitaron, me dijeron, qué pena que hayas fracasado en tu matrimonio. Y yo, hello, acabo de terminar un doctorado. claro, o sea, También no hay que ser tan dura porque dices, bueno, se criaron en un contexto en donde el matrimonio tiene un peso tan grande para una mujer, o sí. el tener hijos tiene un peso Ujú, tan grande para la mujer. El mundo en el que ellas vivían ya no existe, ¿no? exacto. Y también tenemos que ser empáticas con eso. Sí, es verdad. Hay que tomar las cosas de quien opina, de quien viene, pero a veces esta construcción social pesa, Muchísimo. porque a veces entre las mismas mujeres, como Nos si damos alguien, durísimo. O no, sí, mira, ya no quedamos bien, el cuerpo y el peso. ujú, Nosotras nos ponemos tantas cargas encima, ¿no? sí, Cuando dices, ok, somos muy, muy duras con nosotras. Yo siempre digo, bueno, yo acabo de pasar un proceso súper transformador a nivel personal por un problema que tuve y ujú, yo dije, o sea, qué falta de compasión conmigo mismo en este momento, porque me daba durísimo. Y siempre somos así, pero nosotras, si por cómo nos vemos, si los objetivos académicos que alcanzamos, si tenemos o no pareja, si tenemos o no hijos, y tenemos que empezar a deponer las armas nosotras también, sí, porque es por verdad. otro lado, tenemos en juego nuestra salud mental, de la que Y, no hablamos tanto tampoco. y es un tema súper importante, porque el tema de la autocrítica o el tema de sentir la presión social y a veces no tener las herramientas para manejarla es Claro. súper complejo. Hay muchas mujeres que, se- que sí viven el proceso del divorcio como si es que realmente fuera un fracaso, cuando para muchos puede ser un proceso de liberación, o Yo sea, siempre digo, yo florecí después de que me divorcié. somos dos, sí. Exactamente, o sea, nadie sabe lo que pasa en la casa para que uno llegue a tomar esas Así es. decisiones. Y eso también, em, de cierta forma, puede llegar a afectar ambientes laborales. Hay muchas colegas que he visto que pasan por procesos en sus familias y en cambio en el trabajo no son respaldadas. Ujú. O sea, hay trabajos en los que no se visibiliza el trabajo que hace, por ejemplo, una mujer en la casa o la típica frase que quieren que las mujeres críen hijos como si es que no trabajaran y que trabajen como si es que no tuvieran vida familiar. En, en la parte de la ciencia es complejo un poco porque tenemos muy arraigado el estereotipo de cómo es un científico Ujú, y cualquier cosa que se salga de ese estereotipo te hace dudar de la credibilidad del científico. ¿A qué me refiero? Si tú ahora mismo le preguntas a alguien, a la audiencia, cierren los ojos e imagínense a un científico, yo te aseguro que la mayoría se va a imaginar a un hombre, primero. sí, Y no solo un hombre, es un hombre blanco. No, se van a esa es imaginar otra. un hombre indígena. Un Ujú, hombre blanco y además de cierta edad, ¿no? Así ya como 60, 70, lentes. Ese estereotipo de científico. ujú, Ok, le dices, no, pero imagínate una mujer. Te voy a imaginar una mujer científica igual, posiblemente blanca y también posiblemente ya de una edad 60, 70. ujú. Pero cuando tú le dices, no, puede ser una mujer de 30 años, latina, divorciada, lesbiana, una mujer a la que le gusta cuidarse, una mujer a la que le gusta, no sé, no quiere tener hijos, se te empiezan a caer del pedestal y dices, no, eso no va con la idea de un científico. En el campo laboral también es mucho eso, ¿no? A mí me pasa mucho que yo me presento a veces, tú leíste todas las credenciales que tengo y los premios, etcétera, y eso de nada sirve porque lo primero que juzgan es cómo te ves en el trabajo, cómo te desempeñas. Es como que si por ser científica tuvieras que estar despeinada todo el día en tu bata de laboratorio,
sí. ¿no? Y no quisiera, y no tuvieras otra cosa que hacer con la vida. Y empiezan a juzgar tu valía por si vas al gimnasio, por si, o cosas así. Yo creo que no solo aplica en la ciencia, aplica en muchos campos más, pero sí que en nuestro trabajo como científicas hay un estereotipo muy, muy arraigado que esta nueva generación de mujeres que hacen ciencia, de hecho, yo vine a la ciudad porque estamos teniendo el primer encuentro de mujeres científicas del Ecuador en la Universidad de Cuenca. Y qué lindo ver que somos diversas, ¿no? Sí, si quieres ser la científica de estereotipo, qué bueno que lo seas. Pero si no quieres también, y que eso sea valorado por los espacios donde trabajamos, me parece muy importante. Para las mujeres en particular que atravesamos estos momentos, porque los hombres tienen, fisiológicamente hablando, pocos cambios, ¿no? Hormonales. Ujú. Nosotros en el embarazo nos convertimos en otros seres vivos. En el parto y el posparto igual. Y luego en la menopausia es otra historia. Tu Claro. cuerpo decide dejar de funcionar a los 40 años porque claro, a esa hora, esa época es como que el cuerpo fisiológicamente dice, ya nos vamos preparando para ya dejar de reproducirnos, caigan los niveles hormonales de la hormona X. Y eso tiene un profundo impacto en tu salud, en tu estado de ánimo. Y luego, claro, vas con el ginecólogo, con el médico endocrinólogo y no hay un entendimiento como mujer. No me estoy quejando de que estoy de a malas porque hoy día tuve un mal día. Es mi cuerpo diciendo a través de mis hormonas que ya no funciona. Y yo necesito reponer eso. Necesito reposición hormonal. Ujú. Para nosotras, o sea, la madre naturaleza nos trata No de nos manera quiso mucho. selectiva. Nos quiso mucho en algunas cosas, exactamente. Es verdad, de las mujeres desde que empezamos con el tema de los ciclos menstruales que son Total. tan míticos que la gente no se atreve de hablar Mm, o chuta andar con una toalla sanitaria en la mano o con algo de eso. Todavía es la vergüenza, no hay que esconder. sí, ¿Por qué? Porque es como que si es que fuera una vergüenza mostrarse que somos mujeres y no ujú, está bien eso. de acuerdo. Y además ahí también cambiamos un montón. Es que somos seres tan diferentes y por eso en la ciencia históricamente a mí me llama la atención que muchos avances como el cinturón de seguridad, la temperatura de los aires acondicionados, las dosis de medicamentos, todas fueron probadas en hombres. Todas. Si tú te fijas, no sé si te ha pasado que entras a un ambiente y dices, me muero de frío. Y los hombres están Ujú. súper bien porque hasta la temperatura del ambiente se decidió con base a grupos de hombres. Ujú. La posición de los cinturones de seguridad, la altura, el ancho, se decidió con base a la fisionomía de los hombres. La dosis de la aspirina, etcétera, de varios medicamentos se decidió con base en estudios en hombres. Nosotras, incluso de los ensayos clínicos, hemos estado históricamente afuera. No se prueba en nosotros. Pero luego se ajustan las dosis y las condiciones de las mujeres cuando nosotras, claro que tenemos profundas diferencias a nivel fisiológico. Entonces, no, existen muchos estudios de cómo la ciencia dejó de fuera a los grupos de mujeres para los ensayos y aquí estamos pagando las consecuencias. Ahora, aprovechando sus conocimientos en el tema de microbiología, queremos hacerle unas consultas. ¿Cuál es su opinión sobre los transgénicos, considerando que en Ecuador están prohibidos por la ley? Así es. Acabamos de salir de una consulta popular que en una de las preguntas era ver si podemos modificar hacer algunas modificaciones puntuales a la Constitución. Y Ujú. yo en clases decía, donde que a mí me diga alguien que se va a eliminar el artículo 401 que dice lo siguiente: Ecuador es un país libre de semillas y cultivos transgénicos. Ahí sí voto que sí. Como biotecnóloga y como colega de varios científicos que saben hacer edición genética en plantas, me parece extremadamente frustrante que en el momento en el que se hizo la Constitución, por un profundo desconocimiento del área técnica, se haya incluido este apartado. Ujú. Los transgénicos, ¿qué son? Son organismos vivos a los cuales se les mete información genética de otro organismo vivo. Por ejemplo, un arroz al cual yo le meto información genética de la zanahoria para que el arroz ahora sea naranja y tenga vitamina A. Eso se puede hacer desde hace décadas. Lo podemos hacer con plantas, con animales, lo podemos hacer con humanos, lo podemos hacer con bacterias. La edición genética es una tecnología que ha avanzado muchísimo y que ahora nos da herramientas simples. Ujú. Como toda tecnología, va a depender muchísimo de cómo la utilices, Claro. ¿verdad? Y en ese momento los transgénicos fueron vistos como em, una innovación negativa en el sentido de que sí, pero si es que este maíz crece más rápido que el maíz natural o tiene granos solo morados, va a desplazar a las poblaciones nativas.
una preocupación ambiental legítima. Existe otra preocupación de los transgénicos en cuanto a la parte económica, de, puede haber un monopolio, etcétera. Pero de ninguna forma eso se debió haber tomado como la base para decidir entonces somos libres de transgénicos, y eso se hizo. Lo más triste para mí es que eso incluyó una regulación que exige un etiquetado de todos los alimentos que incluyan transgénicos. Y tú vas al supermercado, al pasillo especialmente de los cereales. Yo siempre hago ese ejercicio y voy y veo mamás, papás que agarran el cartón del cereal, se contiene transgénico y lo devuelven. Dicen, no. ¿Por qué? Porque tú dices, si el Estado manda etiquetar esto con mayúsculas, me debe estar advirtiendo. Claro, nadie dice, esto es una sugerencia de por favor compre, ¿no? Y la gente se resiste. Y esas mismas personas que no comieron el cereal transgénico llegan a la casa y como son diabéticos se inyectan insulina. La insulina es el mayor producto transgénico obtenido en el mundo que se comercializa. Y entonces, claro, los transgénicos te los inyectas en medicamentos o te los tomas en medicamentos orales o te pones parches transgénicos o de productos derivados de transgénicos y no pasa nada. Pero no me como el cereal porque no voy a hacer que me haga malo. Es incoherente. No existe evidencia científica al momento que diga que los transgénicos causan peligro a la salud. Existen ya países en el mundo que llevan años consumiendo transgénicos, no existe evidencia científica de daños a la salud. Hemos romantizado lo natural y ni todo lo natural es bueno y ni todo lo artificial es malo, sino ahí está el veneno de la serpiente, siendo natural y no es bueno. Exacto. Y yo, al contrario, como biotecnólogo, cuando yo voy al supermercado y veo que algo dice que tiene transgénicos, yo lo compro. Porque entiendo que tiene biotecnología por detrás. Y además no existe evidencia de problemas a la salud. Qué importante de reconocer esto porque, bien dice, el problema es que como no es algo conocido y está satanizado, entonces la gente ve y dice, no, esto me va a ser algo malo de ser para que pongan en mayúsculas que contiene transgénicos. No, en Europa, en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Alimentos y Bebidas, la Agencia Americana de Alimentos y Bebidas, todas concluyen lo mismo. No existe evidencia de que causen problemas a la salud, de que hayan alergias, de haya toxicidad, no existe. Que simplemente tienen más tecnología detrás. Son producidos de manera, sí, en laboratorio, se ha hecho una modificación diseñada, etcétera, pero eso no los hace menos nutritivos, no los hace más problemas de la salud. No existe tal cosa. Yo no entiendo que son más para que sean adaptativos, ¿no es cierto?, al clima. Les da más beneficios, a veces mejora la capacidad nutricional de los alimentos, a veces les permite competir mejor contra plagas, etcétera. Ya. Ahora, ¿por qué usar probióticos en la salud intestinal? Bueno, yo hago microorganismos transgénicos. Afortunadamente por ley se prohíben, y digo afortunadamente no porque me alegre, pero se prohíben semillas y cultivos transgénicos, es decir, plantas en Ecuador. Nadie le puso el ojo a los microorganismos transgénicos. Entonces no hay una regulación que lo prohíba, yo los hago en el laboratorio y me he enfocado en los probióticos justamente, porque los probióticos son microorganismos que cuando te los tomas te dan un beneficio en el intestino. Nosotros tenemos más bacterias que células humanas. O sea, nosotros somos un contenedor de bacterias. Más que células humanas, de verdad estamos acompañados más de bacterias. Y esas bacterias están haciendo algo. Y lo que sabemos ahora es que de hecho la salud y la enfermedad en gran medida depende de que tengamos a los bichos correctos en las cantidades correctas. Entonces tú habrás visto ahora que en muchas farmacias tienes ya el pasillo de los probióticos. Y casi siempre los asociamos para tratar diarreas, cuando ellos hacen cosas maravillosas. En mi laboratorio lo que hacemos es modificamos genéticamente un probiótico, es una Saccharomyces, para que pueda producir una molécula que se ha demostrado ayuda a reducir el cáncer de colon e intestino. Qué importante. Los microorganismos cuando están en estos ambientes dentro de nosotros producen vitaminas, nos ayudan a digerir alimentos, nos ayudan a reducir inflamación, nos ayudan a controlar otros patógenos. O sea, de verdad son unos soldados que están adentro de nosotros. Entonces es importante en que en la dieta tú puedas favorecer que los probióticos o las bacterias correctas estén. Eso significa comer mucha fibra. Lastimosamente nuestras dietas cada vez tienen menos fibra y allí entonces cuando entran en juego, ¿qué? Voy a suplementar los probióticos. Especialmente luego de que has consumido antibióticos y mataste todos tus bichos buenos, es importante luego ir y repoblar. Entonces vas a la farmacia y los compras. Para mí el mensaje sería recordar, y esa es otra cosa satanizada, las bacterias las asociamos con malos, alcohol, antibióticos, infecciones.
La mayoría de las bacterias, 99% de las bacterias del planeta, hacen bien. Y las que están dentro de nosotros determinan si estamos sanos o no. Importante saber eso y saber que hay una forma de recuperar que el tema de las bacterias Así es, buenas. correcto. Y se puede comprar como, ¿qué nombre comercial o como? En realidad, más que un nombre comercial, mi recomendación es que cuando tú vayas al pasillo de los probióticos y veas, hay diferentes presentaciones en sobres, muchos en pastillas, veas que sean una comunidad. ¿A qué me refiero? Antiguamente los primeros probióticos eran Lactobacillus rhamnosus y te comprabas la pastilla. Hoy sabemos que es importante consumirlos en conjunto, es decir, que vengan ellos con otros microorganismos buenos también, para que cuando ingresen se hagan como una comunidad y resistan. Entonces, más bien cuando vayan al pasillo de los probióticos y agarren el sachet, lean y van a encontrar que dicen Bifidobacterium longu, Lactobacillus casei, Leuconosto, y ustedes empiezan a ver que tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 nombres de bichos diferentes. Esos son los buenos. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y tan importante información. ¿Cuál sería su mensaje final para nuestra audiencia, en especial para las niñas y mujeres en la ciencia? Mi mensaje final para las niñas y mujeres en la ciencia es que, en particular, si estás por decidir la carrera que quieres estudiar, es importante escoger cosas generales en este punto. ¿A qué me refiero? No vamos por la especialización ya en la universidad. Para mí ese es un error. Quiero ser microbiólogo industrial de pregrado, porque hay carreras súper específicas. Decantémonos por cosas más generales que luego nos permitan diversificar. Y la otra cosa importante es, estamos en una era en la que es súper importante desarrollar otras habilidades más allá de las académicas. Y me refiero a, si decides estudiar veterinaria, aprende además a programar, aprende a hacer comunicación, aprende a de pronto hacer divulgación científica. Estas habilidades no te aseguran nada porque nada lo hace en la vida, pero sí que te dan una versatilidad que puede ser atractiva para cuando más adelante busques empleo. Muchísimas gracias, estimada doctora. Esto fue Visión de Águila, parte del podcast Negocios de Alto Vuelo de la Universidad Católica de Cuenca. Les invitamos a que nos acompañen en nuestro siguiente vuelo. Títulos reconocidos en Estados Unidos.